Muy buenas a todos. Antes de meternos en faena, quiero dar las gracias, pero de verdad, al blog La Playlist del Yello. Son ellos los que han creado y compartido esta historia tan genial que vamos a descubrir juntos hoy. Venga, pues vamos al lío. Hoy nos metemos de lleno en la historia, a menudo bastante desconocida y malinterpretada, del primerísimo disco de Radiohead. Sí, hablamos de Pablo Honey, de allá por el 93. Y es que, ¿es este el disco menos Radiohead de todos? Pues vamos a intentar separar el mito de la realidad, porque es un álbum que casi siempre queda a la sombra de una canción, una sola, y que muchos fans, digamos que no le tienen mucho cariño. A ver, empecemos por lo que casi todo el mundo piensa de Pablo Honey. Es el disco de un solo éxito, ¿no? Como ese primer pasito un poco con miedo de una banda que luego lo cambiaría todo. Exacto. Para muchísima gente, su identidad es solo esa, el disco de Creep. Pero claro, si nos quedamos solo con eso, nos estamos perdiendo una historia de creación que es, de verdad, súper curiosa y muy divertida. Y aquí empieza lo bueno, porque la primera pista para entender de qué iba este disco en realidad está en el título. Y ojo que el origen del nombre no tiene desperdicio. Resulta que el nombre, Pablo Honey, viene de una cinta de estas piratas, ¿sabes?, de bromas telefónicas. Eran de un dúo de cómicos que se llamaban los Jerky Boys, y en los 90 estas cintas se movían un montón entre los grupos de música. Pues en una de esas bromas uno de los tíos se hacía pasar por la madre de la víctima, ¿no? Y con una vocecita así como suplicante le decía: «Pablo, cariño, por favor, ven a Florida». A los de Radiohead les hizo una gracia tremenda. Y de hecho, el propio Thom Yorke llegó a decir, medio en broma, que el nombre les iba perfecto porque en el fondo eran unos niños de mamá. Esto ya nos dice mucho del sentido del humor que tenían, y de cómo se veían a sí mismos desde el principio. Venga, y ahora sí, vamos a la joya de la corona. O a la espina clavada, según se mire. Hablemos de Creep, porque toda esta historia de casualidades y bromas nos lleva a un éxito mundial que nadie, pero nadie, esperaba. Porque aquí está la clave de todo. Creep era una canción que odiaban, sobre todo el guitarrista Jonny Greenwood, que no la soportaba. ¿Y sabéis qué? Esos guitarrazos tan míticos, ese chunk antes del estribillo, fue un intento de cargarse la canción, literalmente. Es que es la ironía máxima, ¿verdad? Intentan boicotear su propia canción y ¡boom!, se convierte en un éxito que llega al número 27 en las listas de Billboard en Estados Unidos. Casi nada. Claro que todo ese éxito se les vino encima, se convirtió en una especie de losa. Llegaron a cogerle tal manía a la canción que el propio Thom Yorke confesó que cuando la tocaban en directo sentían como si estuvieran haciendo una versión de la canción de otro grupo. Fíjate qué fuerte. Vale, pero ¿y el resto del disco? Porque Pablo Honey tiene 11 canciones más. Y ahí, en esas canciones, es donde vemos a una banda que aún estaba buscando su camino, sí, pero que ya apuntaba maneras, ya se veían chispas de lo que vendría después. El disco es como una foto perfecta de esa época, de principios de los 90. Se notan un montón las influencias, ¿sabes? Se oye a Nirvana, a U2, a The Smiths, The Cure, Pearl Jam, The Who. Es un reflejo total del sonido alternativo que lo estaba petando en ese momento. Y si lo analizamos un poco, a nivel de sonido, el disco es súper coherente. Es muy de sota, caballo y rey. Voz, guitarras, bajo y batería. Todo muy estándar. Y claro, esto choca muchísimo con los experimentos y las texturas rarísimas que empezaron a hacer después. Entonces, llegados a este punto, la pregunta es, ¿qué hacemos con este disco hoy? Han pasado más de 30 años. ¿Cómo lo recordamos? Pues mira, aunque al principio las críticas fueron un poco de ni fu ni fa, con el tiempo mucha gente lo ha vuelto a escuchar y ha cambiado de opinión. Ahora se lee por ahí, en retrospectiva, que fue un debut sencillamente soberbio y muy importante. Al final, está claro que Pablo Honey no es el Radiohead de OK Computer o Kid Day. No lo es. Pero a lo mejor es algo igual de importante, ¿no? Es como el diario de a bordo, el documento sincero de una banda mítica justo en el momento en que estaba aprendiendo a hablar con su propia voz. Y bueno, si os habéis quedado con ganas de más historias así de chulas sobre música, no dejéis de pasaros por el blog que nos ha traído hasta aquí, que es La Playlist del Yello. De verdad, echadle un vistazo. Nos vemos en la próxima.